Hola a todos, bienvenidos a Tips Digitales. El día de hoy les vamos a mostrar cómo crear alertas y mensajes de error en Excel para evitar errores en formatos. Bien, aquí tenemos nosotros nuestro formato que hemos creado sobre solicitud y cálculo de préstamo personal. Lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda llenar este formulario o este formato sin necesidad de requerir a una persona adicional. Y bueno, para eso nosotros hemos colocado aquí ya textos o notas de qué es lo que debe de ir rellenando en cada una de estas celdas. También hemos colocado algunos mensajes de alerta sobre cuál es el ingreso mínimo que se debe de colocar y bueno, para eso vamos a empezar a llenar nuestro formato. Y bueno, aquí en el primer campo nos dice que tenemos que colocar nuestro nombre completo como viene en la identificación oficial. Nosotros vamos a colocarlo así, solamente el nombre, no estamos colocando el apellido. Y bueno, ahora vamos a colocar el correo electrónico. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar a dónde nos tendría que llegar nuestra información, estados de cuenta, etcétera. Vamos a colocarlo y cuando le demos enter nos va a mandar una alerta que nos dice que si no colocamos el nombre y apellido como viene en la identificación oficial, no podrá ser procesada su solicitud. Aquí de nosotros va a depender si queremos continuar o queremos volver a regresarnos a llenar el campo anterior. Si nosotros le vamos a dar que no, entonces nos vamos a quedar aquí, pero si nosotros le indicamos que sí, nos va a dejar continuar al siguiente campo y va a ser nuestra responsabilidad el haberlo llenado o no. Entonces nosotros queremos que obviamente nuestra solicitud sea procesada, entonces vamos a llenarlo de manera correcta. Y bueno, vamos a colocar aquí ahora nuestro número de identificación o INE. Aquí nos está pidiendo que llenemos los últimos 4 dígitos de el reverso que viene en nuestra INE o identificación oficial. Y bueno, aquí le vamos a colocar solamente 3 dígitos y si nosotros damos enter, también aparece una alerta que dice que debe de contener 4 dígitos. Le vamos a dar en reintentar y vamos a completar nuestro campo. Ahora, en el teléfono de contacto es algo similar a lo anterior. Nos dice que tenemos que colocar los 10 dígitos de nuestro número de teléfono. Vamos a colocar aquí 9 dígitos, por ejemplo, y nos va a mandar también un error que dice que debe de tener 10 dígitos. Entonces le vamos a dar en reintentar y vamos a agregar el último dígito que nos estaba faltando. En tipo de empleo u ocupación, aquí hemos colocado un listado desplegable. Solamente vamos a seleccionarlo y listo. Ahora tenemos que colocar cuál es nuestro ingreso mensual comprobable. Aquí nos indica que el mínimo tiene que ser 5,000 pesos. Si nosotros colocamos 4,500, va a aparecer también un mensaje de error que dice que el ingreso mensual registrado debe ser mayor o igual a 5,000 para calificar. Si nosotros tenemos menos de este ingreso mensual comprobable, pues no lo vamos a poder solicitar. Le vamos a dar en reintentar y listo, vamos a colocar los 5,000 pesos. Ahora aquí abajo en las condiciones del préstamo solicitado, aquí nos indica que vamos a colocar el monto solicitado. Aquí nos dice que el rango permitido es entre 5,000 y 50,000. Y bueno, para eso vamos a colocar aquí nosotros 4,500 y nos va a mandar también un mensaje de error que nos dice que el monto solicitado debe estar entre 5,000 y 50,000. Vamos a darle en reintentar y vamos a colocar otra cantidad que van a ser 10,000 pesos. Después aquí nos dice que elige el plazo a meses, el mínimo es de 6 meses y el máximo es de 60 meses. Igual si colocamos 5 no nos va a dejar, si colocamos 61 no nos va a dejar. Tiene que ser siempre el plazo que viene entre estos meses de aquí. Vamos a colocarlo al 12 meses, perdón. Y finalmente en la tasa de interés anual, pues algunas financieras ya dejan algunas tasas fijas y bueno, nosotros aquí estamos colocando en la simulación que va a ser de un 3%. Y por último, aquí nos va a indicar la frecuencia de pago mensual y la frecuencia de pago quincenal para que en la parte de abajo se coloque el cálculo del préstamo, que bueno, eso se los estaremos explicando en otro video. En este video, ¿cómo pudimos hacer estos mensajes de texto y estas alertas? Bueno, pues muy fácil. Nos vamos a ir a
datos, después nos vamos a ir a validación de datos y nos vamos a ir a configuración. Para el caso de este campo, nosotros le vamos a indicar aquí que sea un número entero y le vamos a decir que sea mayor o igual que 5,000 pesos. Este es para el caso de la celda en la que el ingreso mensual comprobable es de mínimo 5,000 pesos. Si nosotros quisiéramos cambiar las cantidades, pues también aquí las vamos a poder cambiar. Y después nos vamos a ir a mensajes de entrada. Aquí también le colocamos nosotros este mensaje y también solamente vamos a actualizar la cantidad a 4,000 pesos y también podemos colocar nosotros de este lado un mensaje de error que fue el que se estaba colocando cuando nosotros ingresábamos una cantidad diferente. Aquí también vamos a actualizar la cantidad y listo, le vamos a dar en aceptar. Entonces todo lo que nosotros vayamos cambiando lo vamos a hacer desde esta parte. Nos vamos a ir a inicio, estamos aquí, datos, nuevamente validación de datos. Y también nos vamos a ir a configuración. En este caso queremos que nuestra longitud de texto sea solamente de 10 dígitos. Entonces le vamos a colocar que sea igual a 10. Y finalmente vamos a colocar nuestro mensaje de entrada y nuestro mensaje de error. Si no queremos que aparezca nuestro mensaje de error, solamente le quitamos aquí el check y le vamos a dar en aceptar. Y listo. Aquí vamos a colocar nuevamente para ver si aparece un error. Ya no aparece porque nosotros se lo hemos deshabilitado. Entonces es importante que los tenga para que la gente se pueda dar cuenta de que sí o sí tenemos que colocar cierta cantidad de números aquí en el teléfono de contacto. Y bueno, hicimos lo mismo para el resto, excepto que para el del correo electrónico, igual desde validación de datos, nos vamos a ir a configuración. Después le vamos a indicar aquí personalizada y vamos a colocar la fórmula, es texto, la celda C7, que es donde tenemos el correo electrónico y le vamos a indicar igual a falso. Lo que va a aparecer, pues es que ya no nos va a dejar avanzar más abajo si nosotros no hemos confirmado el nombre completo del cliente. Y en el mensaje de entrada, pues también lo hemos colocado. Y en mensaje de error, también aquí lo podemos cambiar nuestro estilo. Le podemos poner alto, información o advertencia. Entonces aquí nosotros lo dejamos como advertencia porque pues estamos advirtiendo que si no se llena de manera completa el nombre y el apellido, no se podrá procesar la solicitud. Y bueno, le vamos a dar en aceptar. Y listo, así fue como nosotros fuimos rellenando y colocando estos mensajes de texto o mensajes de error en nuestro formato. No olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita.